por venir una vez más a la Fundación Santiago Pérez Gago, a pesar de ese partido de fútbol que dicen que es tan importante, que es la final de la UEFA, de la Champions, que juega el Madrid contra un equipo alemán, dicen. Y bueno, yo creo que será interesante, pero lo importante está aquí. En la última conferencia del aula mística, del aula cultural del pasado sábado, esta sala se inundó de flamenco y cante hondo. Y hoy clausuramos el curso del aula mística y en esta ocasión queríamos acercarnos al alma del campo charro a través de la música. Quiero recordar que nuestro querido maestro, Fray Santiago Pérez Gago, era un gran apasionado de la música popular, de las asturianadas que cantaba como los asturianos, o de las coplas de León o las coplas salmantinas de Castilla. Y esta tarde, para sentirnos más cerca de nuestras raíces culturales a través de la música, nada mejor que hacerlo de la mano de un gran maestro de la música popular salmantina como es José Ramón Cid Cebrián, charro de vocación que lleva en su alma el sonido y el ritmo del campo charro y de sus gentes. Un artista y maestro tamborilero que con su música nos hace revivir la vida de un tiempo antiguo, la vida de nuestros antepasados salmantinos. José Ramón Cid Cebrián es musicólogo, investigador y estudioso de la cultura popular, de la etnología y el folclore salmantino, con una profunda sensibilidad artística. Además, José Ramón es un gran aficionado a los toros, como buen minobrigense, como buen, de Rodrigo, aficionado a los toros. Allí yo creo que casi el 100% sois aficionados a los toros, con ese carnaval del toro que es inigualable, que es el único que existe en el mundo entero. José Ramón es miembro del Centro de Estudios Salmantinos y autor de diferentes libros de investigación musical y etnográfica. Y ha sido capaz de mostrarnos la fusión de la música charra y el flamenco, siendo el fundador del grupo Charros y Gitanos, al que pertenece el guitarrista salmantino Nano Serrano, quien actuó el pasado sábado en esta misma sala y que está también aquí con nosotros. Muchas gracias, Nano, por volver otra vez a esta Fundación Santiago Pérez Gago y que nos va a deleitar también con esa fusión de la música charra y el flamenco. También José Ramón ha conseguido fusionar de una manera impresionante y magistral la música de gaita y tamboril con la música de órgano, con el órgano de la Catedral de Salamanca, de la Catedral de Ciudad Rodrigo, del órgano de la Universidad de Salamanca y otros órganos que hay en distintas iglesias de la provincia de Salamanca. Hay vídeos en YouTube que demuestran esa simbiosis, esa fusión que José Ramón ha conseguido, esa armonía del sonido ancestral de la música charra y el sonido majestuoso del órgano. Todo, desde luego, todo un prodigio artístico, estético y de sensibilidad, José Ramón. Muchas gracias por venir a clausurar el último curso del aula mística de la Fundación Santiago Pérez Gago. Muchas gracias y le cedo la palabra. Muchas gracias, Mariate. Buenas tardes a todos. Y el honor es mío por poder venir al aula mística a cerrar este ciclo de conferencias con una dedicada al alma del campo charro a través de la música. Viene al caso
que el año pasado hemos celebrado el centenario del compositor don Tomás Bretón, y decía el maestro: al tesoro musical de mi admirada e inolvidable patria chica. Por la posición que ocupa la provincia, la riqueza de su suelo, o por otras causas que bien pudieran relacionarse con el marcado carácter individualista de los naturales, ha sido Salamanca teatro constante de luchas y guerras entre diversos pueblos y civilizaciones desde los primeros tiempos de la historia, pero es de notar que, no obstante ser presa de caudillos árabes repetidas veces, apenas se observa influencia oriental en sus cantos. Al revés de lo que ocurre en una gran parte de los otros cantos peninsulares. Parece lógico deducir de esto que la dominación musulmana fue en aquella comarca superficial, que los cantos del país, por su peculiar estilo de hondas y fuertes raíces como las encinas de sus montes, persistieron y mantuviéronse incólumes y firmes. Son celtas, son betones, romanos o godos. En la provincia de Salamanca, el tamborilero ha sido el mayor representante de la cultura musical tradicional y el depositario de tantas facetas de la tradición más genuina. El tamborilero tradicional que hemos conocido siempre ha sido un músico popular, cuyo éxito de supervivencia se debe a su condición funcional y práctica en un ámbito muy limitado de medios. Un solo hombre interpreta la melodía con la mano izquierda y percute el ritmo con la mano derecha. Es, en síntesis, el hombre orquesta. Este músico fue la base de nuestras antiguas fiestas rurales. Tocaba los bailes y otros sones tradicionales con una riqueza asombrosa de ritmos: charros, charradas, fandangos, pasacalles, alborabas. Interpretaba jotas, danzas, marchas, toques en los toros, en el teatro, en las bodas, en las fiestas religiosas, dentro y fuera del templo. Hasta se adaptó a melodías y ritmos modernos, tocando bailes agarraos que se introdujeron desde zonas urbanas. En la antigüedad la gaita se tocaba sin tamboril, como estamos viendo en la imagen, por un pastor, utilizando su tañedor las dos manos. Hasta hace algunos años en el campo era frecuente ver a los pastores tocar de esta manera, en solitario, para entretener su tiempo mientras cuidaban los ganados. Hubo uno de Zamarra, que después se hizo tamborilero, el tío Mariano, y para poder tocar la gaita solo con la mano izquierda se tenía que atar la mano derecha, dado el vicio que había adquirido de tocar la gaita con las dos manos. Este pastor, este zagalillo, pueden observar la gaita, es una foto muy auténtica, viste con los típicos zajones, los calzones, las albarcas, como se vestía en la antigüedad, y en la majada pues con las cañizas y el chozo al fondo, y se puede observar que en la cintura lleva la gaita, además de otros enseres característicos de los pastores como el zurrón y el sombrero. Los toques eran más o menos así.
En la Edad Media, la gaita o flauta de 3 agujeros se comienza a unir con el tamboril, pero el principal contexto de la flauta de 3 agujeros es el pastoril, y el tamborilero siempre se ha asociado a la música de celebración tañida al aire libre. Ya nos dice Covarrubias en El tesoro de la lengua castellana o española, publicado en 1611, que el tamborino es un pequeño atambor, reservado para fiestas y regocijos, y da como equivalente los términos de tamborilero y tamboritero. El tamborilero tradicional solía ser el maestro de la danza, incluso enseñaba los pasos del baile. Ya en el Diccionario de Autoridades, publicado en 1737, nos lo define: la persona que tiene por oficio tocar el tamboril. Dícese también tamboritero. ¿Envidias el regocijo de un tamborilero? En casa del tamborilero todos son danzantes. En el personaje humano del músico tamborilero confluye una larga y variada sarta de elementos que hace de su figura un auténtico compendio de lo que vino siendo la sabiduría tradicional. Generalmente el tamborilero suele ser algo más que un simple músico. Se caracteriza por pertenecer a una clase social muy humilde que desempeña, o desempeñó, al menos en sus comienzos como tal, oficios relacionados con la ganadería. Así podía ser pastor, cabrero, vaquero, porquero, etc. Reza la vieja copla de los pueblos: en la maza fui pastor, en Sepúlveda cabrero, y en el cubo de don Sancho aprendía tamborilero. Esto tiene su explicación. Dichos oficios permiten trabajar y al mismo tiempo tener las manos libres para tocar. Al pasar mucho tiempo en la soledad del campo, el tamborilero suele destacar entre sus paisanos por su habilidad manual y por su amplio conocimiento de la vida tradicional. Además de sus grandes nociones sobre la música local, suele saber multitud de cantares, romances, cuentos, remedios de medicina y veterinaria tradicional, climatología, conjuros. Incluso han existido tamborileros calificados de brujos. También solían poseer la faceta de artesanos. En este sentido, es curioso comprobar cómo gran parte de los tamborileros se construían su propia gaita y la mayoría, por no decir todos, el tamboril. Esta es una representación de las cantigas, de los códices miniados de las cantigas de Alfonso X el Sabio, de las primeras representaciones en el siglo XII, donde aparece ya el tamborilero como músico que tañe a la vez la flauta con la mano izquierda y el tamboril con la mano derecha. Pero sin duda el caso más completo en cuanto a habilidad manual y a diversidad y a diversas actividades laborales ejercidas lo encontramos en Antonio Manuel Feijoo Calderón, el tío Frejón de Retortillo, 1900-1999. Que aprendió a tocar la gaita y el tamboril cuando era niño. Fue mi maestro, y esa es una foto de hace muchos años en la que estamos los dos esperando en la Plaza Mayor para tocar un día de ferias. Pues hará 45 años aproximadamente. Aprendió a tocar la gaita y el tamboril cuando era niño mientras cuidaba cabras con una regadera vieja de hojalata por tamboril, ya que su abuelo, 2 tíos y un hermano habían sido tamborileros. El tío Frejón, además de tamborilero, poseía conocimientos de albañilería, carpintería, carnicería, ganadería, sabía arar, serrar árboles y arrancarlos, hacer pozos, aguadañar, hacer carbón, podar árboles, desmochar y olivar encinas. Entendía de labor, construía peros de labranza, llegando a fabricar 3 carros. Tocaba la gaita y el tamboril, la dulzaina, la ocarina y la zambomba, además de ser buen cantador y bailador. El ama que tuvo en Ledesma
afirmaba que jamás había conocido a un hombre que supiera tantos oficios. Solamente había encontrado dos cosas que no supiera hacer: ayudar a misa y capar gallos. Generalmente, en el contexto de los tamborileros es festivo, pero a veces tocan dentro de las iglesias y allí se lucen más para tocar los ofertorios y los toques religiosos, dado el silencio y la solemnidad del acto. Voy a ilustrar con un ofertorio de Ciudad Rodrigo que el penúltimo obispo que tuvimos, don Atilano, cuando tomó posesión en su primera misa, era asturiano, este obispo, y se quedó sorprendido por las músicas de los charros, por las músicas salmantinas, y decía que era una música que invitaba a la reflexión, a la meditación y a la oración. En Salamanca encontramos representaciones de tamborileros en el siglo XVI en la escalera de la universidad y en la iglesia de San Esteban. En Ciudad Rodrigo aparecen dos tamborileros en una paciencia y en un entrepaño de la sillería del coro de la catedral que se comenzó a construir en el 1490 por Rodrigo Alemán. También en la literatura clásica es frecuente que aparezca la unión de la flauta con el tamboril. En el siglo XIV, en el libro del Buen Amor del arcipreste de Hita, se lee: la flauta diz con ellos más alta que un risco, con ella el tamborete, sin él non vale un prisco. En el siglo XVIII, nuestro salmantino Diego de Torres y Villarroel escribió el siguiente villancico, que pues esta noche es de bulla y danza, chifle el tamborilero, zumbe la gaita. Los materiales con los que están fabricados los instrumentos, como la gaita y el tamboril, los presta la naturaleza. La madera, el hueso, el cuerno y la piel. Esta gaita es de corazón de encina, que es una madera, la parte central de las
encinas centenarias, es casi negra, es muy oscura y es muy difícil de trabajar porque es muy dura y a veces se abre, y entonces para evitar que se abra y protegerla se le ponen estas anillas que se llaman encelgas, que son cuerno de vaca o de toro, y esta parte de la boquilla es hueso de caña también de vacuno. En el tamboril, pues la piel también es de un animal, en este caso, este tamboril que era del guinda, el tamborilero de la alberca, pues la piel es de perro. El árbol ya produce música en la naturaleza en contacto directo con el viento, la lluvia y el contacto indirecto con el canto de las aves. El hombre utiliza su madera para perfeccionar esa música construyendo instrumentos musicales. En la provincia de Salamanca, de gran diversidad geográfica y por tanto forestal, destaca la madera de algunos árboles para la construcción de los más tradicionales instrumentos como la gaita salamanquina, el tamboril, la porra, las castañuelas, el pandero o la dulzaina. Tales maderas se utilizan en primer lugar porque se encuentran en el medio y son fáciles de conseguir. En segundo lugar, son maderas apropiadas para el sonido. Una madera de mala calidad, blanda y porosa, como por ejemplo la de chopo o eucalipto, apenas se encuentra en los instrumentos tradicionales. Y también el hombre busca otros valores de la madera que le han sido transmitidos en su cultura tradicional. En épocas precristianas se veneraban los árboles, manteniéndose en la tradición la creencia de ciertos poderes mágicos, cuyas propiedades pasamos a reflejar en algunos de ellos. La madera más utilizada para las gaitas salamanquinas es la encina, como he dicho antes, y el fresno, porque la encina es sin lugar a dudas el árbol más emblemático de la provincia, hasta el punto que está representado en el escudo de Salamanca. Posee un marcado carácter divino. En todo el Campo Charro se veneran vírgenes o cristos de gran popularidad y tradición que según su origen aparecieron en una encina. La Virgen de Valdejimena, el Cristo de la Laguna, la Virgen de la Encina de Macotera, la Virgen de la Encina de Mozadiel, Nuestra Señora del Cueto son un claro ejemplo que aparecen siempre en el tronco de una encina. También se le atribuye cierto carácter mágico. En el Campo Charro se considera a la encina un árbol con poderes para la fecundación de animales y mujeres. Existe la tradición de que las mujeres estériles se tenían que abrazar a las encinas para quedarse embarazadas. Don Miguel de Unamuno, en Pasajes del Alma, publicó en El Sol el 11 de julio de 1931 con el título Entre encinas castellanas la siguiente referencia al corazón de encina, que aunque se refiere a la dulzaina de ganadero, se puede aplicar por igual a la gaita salamanquina. De las entrañas de la encina, de lo que se llama su corazón, corazón de encina, del íntimo leño rojo de sus ramas gruesas, forjan los charros dulzainas, sacan un rollo, lo perforan a lo largo con un asador en brasa y le ponen luego los agujeros para puntearla, y así resultan melodiosas las rojas entrañas de la encina en que toca el dulceinero aires de la tierra castellana. Otra ilustración que quería hacer tiene su historia. En San Felices de los Gallegos había muy buenos tamborileros, yo conocí a los últimos, Jacinto Fuentes de Dios y Luis Fala. Sobre todo Jacinto Fuentes era muy bueno, tenía unos toques muy interesantes, muy bonitos, que yo pues se los recopilé y aprendí de él. Pero la gente mayor siempre decía que, como el Caroco, que era un tamborilero muy antiguo que se había muerto hacía muchos años, no había nadie que tocara como él.
tocaba la procesión del Corpus, precisamente ahora estamos en los Corpus, que se celebran en todo el Campo Charro y en toda Salamanca. Esa procesión decía que no había nadie que la tocara como él, como el Caroco. Y en Ciudad Rodrigo existe todavía un señor, un sacerdote, don Carlos López Miguel, que es el chantre de la catedral, es canónigo y natural de San Felices. Este hombre tuvo la sensibilidad, pues, de interesarse también por las músicas tradicionales de su pueblo, de San Felices de los Gallegos, y el tamboril y la gaita del Caroco, para evitar que se perdiera, pues lo recogió él, y ahora mismo lo tenemos expuesto en el Museo del Tamborilero que hemos abierto hace poco en Ciudad Rodrigo, al que les invito a visitar cuando tengan ocasión, que vayan por Ciudad Rodrigo, no dejen de visitarlo. Y allí está la gaita y el tamboril de Caroco y de muchos tamborileros tradicionales de nuestra tierra. El caso es que me dejó la gaita y el tamboril para que intentara aprender la procesión del Corpus. Como don Carlos, por su condición de chantre de la catedral, sabía mucha música, él se acordaba de pequeño, de joven, de la melodía y me la escribió en una partitura. La tengo aquí, me la transcribió para que me la estudiara y la pudiera tocar con su gaita y con la gaita y el tamboril de Caroco. La verdad que la historia que le voy a contar es una historia real, no es ningún cuento. Le prometo que es cierta. Entonces yo la gaita, que llevaba casi 70 años sin ser utilizada, y el tamboril los limpié bien, le eché aceite de almendra, que es lo que se le echa a los con lo que se engrasan los instrumentos de madera, los clarinetes, los oboes, las dulzainas y las flautas de madera. La limpié bien, le eché aceite y me puse a estudiar la procesión del Corpus que tocaba Caroco. Pero había una nota muy aguda que la gaita no la daba, entonces a mí aquello pues me sorprendió, porque claro, como don Carlos podía escribir la melodía con esa nota que no la daba la gaita, cuando él la había estado escuchando siempre. Y yo, por más que lo intentaba, era imposible, no daba la nota. Entonces me acordé de una historia que me contaban en San Felices, y es que era que el Caroco, cuando tocaba la procesión de Corpus, siempre llevaba una botella de vino, y en la procesión pues él decía que era para darle de beber a la gaita. Él echaba 2 tragos y uno a la gaita, y así tocaba la procesión hasta que se terminaba el vino o la procesión. Entonces probé a echarle vino y le eché vino a la gaita, y cuál fue mi sorpresa, que daba las notas y bueno, y sonaba de maravilla, cambió aquello totalmente. Y yo estaba emocionado por poder tocar la procesión de Caroco con su gaita y su tamboril. Entonces llamé a don Carlos para que me diera el visto bueno, para mostrársela, a ver qué me decía. Y vino a mi casa, estábamos los dos solos, se la toco, cojo el tamboril del Caroco, la gaita, se lo toco, y veo que don Carlos pues echa a llorar. Se le saltan unos lagrimones, y yo pues me impresionó aquello mucho, y me dice: es que al escuchar ahora esta procesión me ha rememorado mi infancia. A mí aquello me impresionó mucho, porque claro, ver a un canónigo magistral de la Catedral de Ciudad Rodrigo llorando a cuajo, pues me impresionó bastante. Y esta es la procesión que me transcribió don Carlos, la procesión del Corpus de Caroco.
José Manuel Vázquez Martín, Manolo el Bello, lo llamaban el Bello porque su madre se llamaba Bella. Natural de Santi Espíritus, como la mayoría de los tamborileros, trabajaba de pastor y de cabrero, oficios que permiten tener mucho tiempo las manos libres para tocar la gaita en la soledad del campo. Cuentan los que le conocieron que estuvo mucho tiempo de cabrero en la Sierra Mosangreño, que está al lado de Ciudad Rodrigo. Al llegar antes San Giraldo, esa es la zona de la Sierra de Mosangreño. Siempre con su navaja realizando arte pastoril sobre la madera y tocando la gaita y dulzaina de ganadero mientras cuidaba las cabras, hasta el punto que conocían y obedecían a sus toques. Cuando salían careando, realizaba un toque determinado, y cuando concluían, al igual que el tamborilero en el baile siempre toca la última canción de cierre final, tocaba otro toque característico, que al escucharlo las cabras, sin más, volvían la cara en dirección a la majada, porque sabían que si no era así, el paso siguiente era echarle los perros. Como todos los cabreros, a veces realizaba el repasto, que consistía en pastar con el ganado por la noche a la luz de la luna, y con frecuencia acompañaba la gaita con el tamboril para perfeccionar los toques del baile. En las cálidas noches de verano, cuando los vecinos del caserío de Valdecarros, que está como a 2 kilómetros del alto de la Sierra Mosangreño, se sentaban al fresco después de cenar y venía el aire de la Sierra Mosangreño, se escuchaba tocar al Bello como si estuviera allí mismo, provocando que se levantaran de sus asientos y se pusieran a bailar, y el tamborilero pues a 2 kilómetros por lo menos. Quería presentar otra ilustración musical, y en este caso es otro ofertorio de la Sierra de Francia, en el que la música está muy relacionada con la naturaleza. Lo llaman la ofrenda serrana o el ofertorio del ruiseñor, porque la gaita hace unos trinos semejantes al canto del ruiseñor. Yo lo aprendí de Ismael Álvarez, de Figueros de la Bastida y del Guinda de la Alberca, que era el dueño de este tamboril, que hay gente que me dice que cómo toco con un tamboril tan viejo, y es que era el tamboril del Guinda, que para mí pues tiene un valor muy grande y lo utilizo para las ocasiones más importantes.
finalizar, quería invitar a mi amigo Nano Serrano. Con permiso, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Que ya lo conocen, que estuvo el sábado pasado, porque la guitarra de Nano también forma parte de ese alma de la canción salmantina. Es un maestro que ha mantenido la tradición de la guitarra en Salamanca, porque antiguamente aquí había grandes guitarristas y buenos cantadores de flamenco, cosa que ha desaparecido bastante, y Nano sigue manteniendo esa tradición y sigue ahí tocando con su guitarra. Vamos a tocar un fandango, un toque ya más festivo, que también está basado pues en la propia naturaleza. Lo llamamos el fandango del mirlo porque nos ha inspirado este fandango pues el canto del mirlo, otro pájaro al que también admiramos el canto.
ahora vamos a interpretar un charro verdadero, que es el ritmo quizás más genuino de nuestra tierra. Se llama charro verdadero. Hay otros charros, charro golpeado, charro picado, pero el verdadero es el más propio, el más genuino y el más tradicional del campo charro. Y bueno, tiene una canción, la vamos a intentar cantar, entrenando para que la conozcáis, porque hace alusión a 4 ganaderos charros. Uno creo que era un antepasado tuyo. Sí. La historia es que en el siglo XIX, pues en la dehesa de Yen, el marqués de Yen tenía cabaña real, y cuando vendía la lana, pues era el mayor ingreso. Además de criar toros bravos, pues también las ovejas, las merinas, era una fuente muy importante en la economía ganadera de nuestra provincia y de los charros. Y entonces dicen que fueron a realizar un robo con la cara tapada, 4 ganaderos charros. Pero se supo quiénes eran porque, aunque iban con la cara tapada, uno era cojo, otro era manco, otro era tuerto, y al otro se le conocía el nombre. A ver si eran ganaderos que tenían un patrimonio muy grande, pero bueno, pues le dio por hacer aquello. Y el pueblo pues sacó esta copla, que no sabemos la parte de verdad o de leyenda que tiene todo eso.
mí no me gusta el fútbol, pero hemos querido terminar a las 9 para que les pueda dar tiempo a los que quieran. Bueno, pues muchísimas gracias, porque es que esto se ha colmado en el alma del campo charro. Es que sois unos auténticos artistas que nos habéis hecho vibrar, que nos habéis hecho sentir y escuchar el mirlo, que también canta de maravilla, y el ruiseñor, y todo, y la encina del campo, bueno, todo, el alma del campo charro, de verdad, José Ramón. Nano, muchas gracias. Ha sido, bueno, la gente se ha quedado, y yo veía las caras, bueno, nos habéis hecho elevar el alma y volver otra vez a nuestras raíces, que las estamos perdiendo. Claro que sí. Pero que están muy dentro de nosotros mismos. Y cuando volvéis a tocar, pues entonces hay algo que vibra dentro de nosotros y hay algo que despierta lo que está dentro. Muchas gracias, de verdad. Gracias. ¿Queréis decir algo? Venga, Manuel. Bueno, pues enhorabuena, me ha gustado mucho la intervención de los dos. Y también yo conocí a Lolita, le he oído tocar muchas veces, y con ese tambor seguramente también. Incluso tengo alguna grabación suya, las primeras que hizo, me las hizo a mí personalmente. Qué bien. Así que para mí ha sido una gran satisfacción recordarle, y bueno, era un tamborero excepcional. Ahí lo tiene de joven, Sí. con este tamborín. Por eso increíble. La gaita la manejaba igual que tú, muy bien. Daba gusto, de verdad que a mí me llenó de satisfacción cuando he oído hablar de eso, que hacía tiempo que murió. Por cierto, su mujer se murió hace poco. Sí, hace unos días. Sí. Una semana. Y bueno, la vi hace poco también, la última vez que la vi. Así que una gran satisfacción y enhorabuena a los dos, porque ha sido realmente un conjunto excepcional. Musicalmente perfecto y una armonía maravillosa. Que es del campo charro, vamos, de corazón total. Que a lo mejor soy de los pocos que he bailado al son del tío Prejón en la fuente, en las sedas de la fuente, Claro. que están según se vaguada a la izquierda, donde ahora hay unos pisos que hicieron de promoción oficial, y allí bailábamos en la plaza, el tío Prejón y sus hijos. Y luego tocaba la mañana del Corpus, era precioso, porque tocaba la alborada y nos despertaba la gente. Alborada. Una auténtica maravilla, de verdad. Nos habéis devuelto, pues, al fondo de nuestra alma, ¿verdad? Y ahora, como siempre, a todos nuestros invitados, pues te vamos a ofrecer, te vamos a dar un recuerdo, que es el símbolo de la Fundación Santiago Pérez Gago, el símbolo de admiración hacia arriba, que solo lo tiene el idioma español, siempre lo digo para que lo recordéis, y de alguna manera se asemeja un poco la gaita. Pues sí. Y el tamborín son las agüitas, y entonces pues no hay uno que todos son distintos, porque es un artista también de la piedra, de Villamayor, y no hay dos iguales. Muchas gracias. Sí,